Señores, imagínense que estás a punto de solucionar uno de los problemas más complejos en la frontera de Estados Unidos. Uno que afecta a millones de personas. Que ya tienes todo listo, un acuerdo bipartidista que contratará más agentes fronterizos, combatirán el tráfico de fentanilo, van a acelerar el proceso migratorio. Pero en último segundo, todo se destruye. Y no por falta de apoyo, sino porque alguien muy poderoso decidió que era mejor que el problema continuara. Señores, no fue un accidente, fue un plan deliberado. ¿Y saben quién lo hizo? Donald Trump. Hoy voy a mostrarte cómo es que Donald Trump personalmente saboteó esta solución. ¿Y por qué lo hizo? Estoy más que seguro que te vas a sorprender al ver cómo hasta los propios republicanos lo admiten. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque te traigo un análisis lleno de lujos y detalles. Empecemos por lo que sucedió el pasado viernes, cuando la vicepresidenta Kamala Harris visitó la frontera en Arizona. Señores, este lugar es clave, más que todo por el tema de inmigración, ya que es uno de los puntos más activos en cuanto a cruces fronterizos. Kamala Harris no fue ahí para una simple visita, ojo, fue a hacer un discurso muy importante, en el cual ella dejó más que clara su postura. Podemos tener una política migratoria fuerte y humana. En otras palabras, Harris rechazó por completo esa falsa narrativa que dice que solo puedes ser estricto o compasivo, pero no ambas cosas. Citando sus palabras, me niego a caer en esa falsa elección. Podemos y debemos tener una política migratoria fuerte y humana al mismo tiempo. Señores, Kamala Harris aprovechó este momento para criticar duramente a Donald Trump y a los republicanos del movimiento MAGA, señalando que ellos son los responsables totalmente de bloquear una reforma migratoria bipartidista que hubiera sido la clave para mejorar la seguridad en la frontera. ¿Y saben qué? Harris tiene toda la razón. Esta ley habría hecho enormes cambios. Aumentar la cantidad de agentes fronterizos hasta reforzar las medidas para frenar el tráfico de fentanilo. Una droga que yo creo que todo el mundo sabe que está creando una crisis de salud pública en Estados Unidos. Pero bueno, no todo salió como se esperaba, ¿no? A pesar de que había apoyo de ambos lados en el espectro político, esta ley fue bloqueada. ¿Y quién fue responsable? Donald Trump. Lo más interesante es que Donald Trump ni siquiera intentó esconderlo. Es más, hasta se jactó públicamente de haber sido el que bloqueó esta reforma migratoria. Lo dijo con todas sus letras. Échame la culpa. Está bien, por favor, échame la culpa. Donald Trump le dijo a sus seguidores que él fue quien se encargó de acabar con esta propuesta. Y lo más sorprendente es que esto no era cualquier ley, era un proyecto que habría fortalecido la seguridad en la frontera. Más agentes, el número de jueces de inmigración, combatir el tráfico de drogas. Señores, todo esto habría hecho que el sistema fuese mucho más eficiente y mucho más seguro. Entonces yo creo que la pregunta obvia aquí es la siguiente, ¿no? ¿Por qué es que Donald Trump decidiría destruir una ley que habría mejorado tanto la seguridad en la frontera? La respuesta es sencilla, y es al mismo tiempo increíblemente cínica. Porque a él le conviene que este problema continúe. Donald Trump sabe que los problemas en la frontera son un tema que moviliza mucho a su base política. O sea, mientras la crisis migratoria siga siendo un desastre, él va a poder utilizarla como una arma política, para poder culpar a sus oponentes, para poder ganar votos. En otras palabras, a él no le interesa ni siquiera resolver este problema. A él le interesa que este problema continúe para poder beneficiarse políticamente. Señores, el juego sucio. Aquí es donde se pone súper interesante. No solo los demócratas señalan que Donald Trump fue el que saboteó esta ley. Los mismos republicanos lo confirman. Sé que suena raro, pero hay miembros del Partido Republicano que han salido a decir públicamente que Donald Trump
fue el que dio la orden para bloquear esta propuesta. Tenemos, por ejemplo, a James Lankford, un senador republicano que dijo que una persona cercana a Trump lo amenazó directamente, diciéndole que haría todo lo posible para destruir esta reforma si es que intentaba avanzar con ella. Yo creo que esto ya nos muestra que Donald Trump estaba muy preocupado por mantener el caos en la frontera, más que por realmente solucionar los problemas en la frontera. Obviamente no es tan solo Lankford, tenemos también a Lindsey Graham, otro republicano, que también confirmó que Donald Trump fue totalmente responsable de bloquear esta ley. Graham dijo que a pesar de que había un apoyo significativo, Donald Trump simplemente no quiso que avanzara. ¿Por qué? Porque en el fondo Donald Trump quería que el problema fronterizo siguiera, para poder tener al menos un tema en su campaña. Básicamente, señores, Donald Trump fue quien presionó para que el problema en la frontera continúe sin resolverse. Todo esto mientras sus aliados políticos lo defienden. O sea, ¿te das cuenta de qué tan irónico es esto? Mientras que él hablaba de controlar la frontera, por detrás se encargaba de las soluciones reales no puedan concretarse. Ahora bien, ¿cómo es que respondieron los medios conservadores a todo esto? ¿Cómo era de esperarse? Fox News y otros canales que son afines a Trump no perdieron la oportunidad y manipular esta narrativa. En lugar de analizar el contenido del discurso de Kamala Harris o hablar de los hechos, se dedicaron a lanzar ataques personales. Kamala hace show en la frontera. Kamala destruye la frontera. Ese tipo de titulares, señores, propaganda pura y dura. En lugar de enfocarse en los datos y en la reforma que Trump bloqueó, deciden atacar a Harris por visitar la frontera. Una estrategia muy clara, desviar la atención y no hablar de las cosas que realmente importan. Y este es un ejemplo perfecto de cómo funcionan cientos y cientos de medios de comunicación. Si te fijas, nunca tienen un análisis sobre lo que dice Harris o lo que dice Trump. Porque si lo hicieran, pues, tendrían que admitir que fue Trump quien saboteó el acuerdo bipartidista. En cambio, prefieren lanzar ataques y usar titulares sensacionalistas. O sea, es manipulación pura y dura, señores, así de simple. Pues creo que lo que hemos visto es como Donald Trump y sus aliados han preferido mantener el caos en la frontera antes que implementar las soluciones reales. Señores, Kamala Harris presentó un plan claro, un plan realista, mejorar la seguridad y hacer más humano el sistema migratorio, pero Donald Trump simplemente lo destruyó. Ahora, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Crees que los políticos deberían centrarse más en resolver los problemas reales, en lugar de jugar con ellos para ganar votos? ¿Será que queremos un presidente que esté dispuesto a sabotear soluciones, todo para ganar puntos políticos? ¿O queremos a uno que realmente se preocupe y pueda resolver problemas? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero saber qué es lo que piensas. Y recuerda, antes de irte, si te gustó este video, dale un like, compártelo con tus amigos o con tus familiares. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita para estar al tanto de los últimos análisis sobre la política y la actualidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.